A ver, me presento. Sí, soy la profesora Yulisa, ¿sí? Y conmigo vamos a llevar el curso de comunicación por estos días, ¿sí? Para ello, lo único que les voy a pedir es participación. Ya, a ver, bueno, como les decía, soy la profesora Yulisa y conmigo vamos a llevar el curso de comunicación. Para ello, lo único que voy a pedir, por favor, es participación y bastante actividad en cuanto a las clases, ¿sí? Si yo les llego a consultar algo o llamar por el nombre, desearía, por favor, que ustedes sean bastante cordiales y podré responder. ¿Qué me está pasando? Que muchos de ustedes, por ejemplo, les repregunto y justo ahí se desconectan y luego después de un rato vuelven a conectarse. Entonces, si yo no conozco, no sé de un tema, entonces les voy a pedir de que ustedes lo manifiesten, ¿no? Y me digan, profesora, no conozco, nunca he escuchado, por favor, expliquen. Pero si ustedes se quedan callados y no me dicen nada, yo sobreentiendo de que uno, que me están entendiendo y otro que no me entienden y tienen miedo a hablar, ¿ya? Entonces, solamente ello. ¿Y chicos? ¿Quedamos en eso? ¿Me confirman? Activen sus micros. Sí, 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 profe. está bien, Miss. Ya, muy bien. Entonces, para ello, bueno, vamos a iniciar. Primero, hablando de qué es la comunicación. A ver, ¿quién voluntariamente me puede decir qué entiende por la palabra comunicación? Activen su micro nomás, chicos, actívenlos. Si desean participar, actívenlo. A ver, Evelyn, levantó la mano. Emi, buenos días. Disculpe, poco Mancita. La comunicación es acerca de lo que nos podemos comunicar entre compañeros o con la maestra. ¿Eso sería? Ya, muy bien. Cuando nos comunicamos, ya es cuando nos comunicamos, hablamos. A ver, ¿quién más? ¿Alguna otra idea distinta? No me gusta, yo sufro de los oídos. ¿Quién sufre de los oídos? A ver, ¿quién más? ¿Quién más me puede manifestar qué es la comunicación o qué entienden por la palabra comunicación? Activen su audio nomás, chicos. Buenos días, Miss. A ver, buenos días, Vanessa. ¿Qué me puedes manifestar respecto a qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es un proceso por el medio del cual se transmite informaciones de un ante o a otros intercambios de palabras.
Ya, ya, muy bien. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, vamos a hacer referencia a aquel acto comunicativo en el cual vamos a manifestar, vamos a intercambiar, ¿ya? Vamos a intercambiar información. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, lo primero que nosotros se nos va a venir a nuestra cabecita, ya, comunicarse es intercambiar, o mejor dicho, hablar con otra persona, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que la comunicación, cuando nos van a manifestar ello, vamos a decir que es un proceso, ¿sí? Es un proceso, ¿por qué? Porque es un proceso mental, más no físico. ¿Por qué? Porque no lo observamos, ¿ya? No lo observamos. Es un proceso mediante el cual nosotros vamos, ¿qué cosa hacer? Intercambiar pensamientos, sentimientos o cualquier otro tipo de información, ya sea por el habla, ya sea por la escritura o ya sea por algún tipo de señal. Entonces, cuando nosotros nos pregunten ¿qué es la comunicación? Nosotros diremos que es el intercambio de información. Cuando nosotros intercambiamos información de una entidad a otra, a eso se refiere, donde va a haber dos personas y van a dialogar, pero es el intercambio de información, pero no solamente, por ejemplo, cuando ustedes me digan, profesor, en todo caso, entonces, comunicarse solamente, intercambiar noticias o informaciones relevantes. No, tú intercambias qué cosas, sentimientos, pensamientos, informaciones, por ejemplo, de noticias, algo que te enteraste, ya lo estás comunicando. Entonces ahí, ¿qué estás haciendo? Estás realizando la comunicación, ¿ya? Y también cuando te comunicas a través de señales. Por ejemplo, si tú quieres manifestar que estás triste, pero, por ejemplo, apaguen su micro, ya, a ver. Entonces, les decía, cuando nosotros, por ejemplo, queremos manifestar la tristeza, pero muchas veces nos callamos, ¿cierto? Pero las personas que pueden o que nos conocen a la perfección, si a mí me ven con un rostro desencajado, me ven, no sé, con un rostro caído, en cuanto a mi expresión, ¿ah? ¿Qué dirán? ¿Que yo estoy sumamente feliz o que a mí me embarga quizás una tristeza? ¿Lo van a poder interpretar con solo visualizar? ¿O van a necesitar que yo ande con mi cartelito y diga, ay, estoy triste? Creo yo que visualizar lo van a visualizar, ¿cierto? Lo van a visualizar y van a poder interpretar. ¿Hay comunicación o no hay comunicación ahí? Sí, mi hija. Exacto. Hay una comunicación. Yo no necesité, exacto, yo no necesité, por ejemplo, hablar para que ustedes me puedan entender o decir que yo me encuentro triste. Yo no necesité ello, ¿cierto? Lo que yo hice simplemente fue mostrar mi rostro de tristeza o quizás de incomodidad, ¿cierto? O quizás, por ejemplo, los que trabajan manejando autos. Muchas veces, ¿qué es lo que se encuentran en las carreteras? Solamente se encuentran señales que les indican curvas, si se van a avecinar un rompemuelle, si hay un grito cerca, ¿cierto? Solamente se observan señales, pero ya se están comunicando, ¿cierto? Entonces, esa es la comunicación, ¿ya? Es el intercambio de información, pero de todo tipo de información. Me decían, profesora, pero usted, por ejemplo, en el examen me respondía y me colocan intercambio de información. Entonces yo les decía, ya, ¿qué tipo de información, profesora, relevante? No. Es cualquier tipo de manifestación de lo que yo pueda sentir, lo que yo puedo pensar o lo que quiero manifestar. Cualquier tipo de información es la comunicación, solamente si es el intercambio,
El intercambio, ¿por qué decimos? Porque yo me comunico con ustedes, ustedes están recepcionando mi mensaje y si tienen alguna duda, por ejemplo, me la consultan. ¿Qué estamos haciendo? Estamos intercambiando. Ahorita, por ejemplo, el tema de la comunicación. Esa es la información que yo les estoy brindando. Pero si yo me voy con una amiga, ¿qué tipo de información? ¿Le voy a hablar también de la comunicación? Mi amiga me dirá, Yulisa está loca, ¿cierto? Voy a manifestarle quizás mis sentimientos o alguna dificultad o problema que yo esté pasando, ¿cierto? Entonces ahí también hay comunicación, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda respecto a ello? No, mi. No, mi, está bien. No. No, Claro, Muy bien. Ahora, todo acto comunicativo, o mejor dicho, el proceso de la comunicación, va a tener características. ¿Cómo? Aquí llamamos características a lo que va a hacer que yo los interprete y pueda decir de que ahí hay comunicación. Uno, que la comunicación es espontánea. ¿Por qué creen que diremos que la comunicación es espontánea? ¿Por qué diremos que la comunicación es espontánea, chicos? ¿Nadie? A ver, nosotros llamamos o decimos que la comunicación es espontánea. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no planificamos. ¿Qué quiere decir? A veces sucede, por ejemplo, yo, ¿no? Que yo sí he planificado mi clase, he visto de qué tema les voy a hablar, cómo que tengo que iniciar, y digo, no, ya les voy a decir esto, y ya me preparé, ¿cierto? Pero en el momento muchas veces surge, por ejemplo, en mi planificación está de que si yo le consulto a algún estudiante, ese estudiante me va a responder y me va a realizar una pregunta y yo más o menos tanteo qué tipo de pregunta me lo va a hacer. ¿Están seguros de que ello llegue a suceder? no, mi hijo, en muchos casos no. No sucede, ¿cierto? Lo que a veces nosotros planificamos, o mejor dicho, decimos o queremos que se logre, no lo vamos a lograr, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, cuando yo salga y justo me encuentro con una amiga. Yo no he planificado encontrarme con mi amiga, ¿cierto? Yo no he dicho, ya voy a salir y me voy a encontrar con tal amiga y le voy a decir esto, ¿cierto? Yo no he planificado ello. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué hago? Me voy a comunicar de lo que en ese momento se me venga a la cabeza, ¿cierto? Y no voy a mencionar quizás que yo no tenía planificado encontrarme con él. Por eso decimos que es espontánea, porque sucede en el momento, ¿sí? Sucede en el momento, en ese proceso, ¿sí? Ahora, otra característica de la comunicación es de que va a utilizar modismos. ¿Por qué decimos modismos? Son a esas palabras o dichos que nosotros manifestamos cada uno de nosotros. No todos usamos la misma terminología para un mismo contexto, o sí lo usamos. Utilizamos un mismo formato, chicos, una misma forma de hablar, un mismo
se podría decir, podemos manifestar un mismo idioma, pero hablaremos de la misma manera o lo interpretaremos de la misma manera. No, Miss. No, Miss. No, exacto. no puedo No. hablar de la misma manera, somos diferentes, ¿no? Para hablar, cada uno tenemos una diferencia en hablar. Exacto, exacto. Y a ello le denominamos modismos, ¿ya? Es aquello a lo que le denominamos modismos. A las formas, a las interpretaciones, como nosotros lo hacemos, ¿ya? Cómo nosotros nos comunicamos. No todos nos comunicamos de una misma forma, de una misma manera, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Exacto. Esa es la definición general. Ahora, dentro de ello también nos dice que hay una acción corporal y eso muchas veces sucede. No es de que yo me voy a colocar a actuar, ¿cierto? Sino de que vamos a tener gesticulaciones. Al momento de nosotros, por ejemplo, comunicarnos, muchas veces, ¿qué sucede? Tenemos gestos o expresiones que manifestamos, ¿no es así? Sí, Miss. Exacto, pues a eso, por eso le decimos que hay una acción corporal cuando nos comunicamos. Y utilizan nuevos significados, tanto los modismos como dichos, y el hecho de utilizar nuevos significados hace referencia. Apaguen por favor el micro, chicos, los que... A ver, los voy a silenciar. Muy bien. A ver, entonces, tanto los modismos como los nuevos significados es dependiendo a cómo nosotros vamos a manifestar y en qué contexto nos refiramos, ¿sí? Yo me puedo comunicar de una manera para un contexto. Y ustedes, la misma forma, o mejor dicho, usan la misma palabra, pero para otro contexto. Se usaron diferentes significados. No es que es uno en particular, o mejor dicho, que lo que yo hablo es ya lo correcto y es la única forma. No, ¿sí? A eso se refiere. Ya esas son las 4 características de la comunicación. Uno, que es espontánea, porque no se planifica, no se respeta un patrón, ¿sí? Segundo, porque va a utilizar modismos y va a haber una acción corporal con nuevos significados. ¿Bien? Ahora, lo importante y lo fundamental de la comunicación es que nosotros debemos de cumplir con los propósitos, ¿sí? Con estos 4 propósitos. ¿Por qué? Porque si nosotros por ejemplo, no cumplimos con estos propósitos, vamos a ver una deficiencia en cuanto a la comunicación y no vamos a lograr obtener una comunicación eficaz. ¿Sí? ¿A qué me refiero? De que si yo omito cualquiera de estas opciones, o mejor dicho, de cualquiera de estos objetivos con el cual cuenta la comunicación, yo no voy a lograr tener una comunicación eficaz. Y el hecho de que yo planifique, por ejemplo, si mi meta es de que el hecho de que yo le cuente a alguien, a una persona, por ejemplo, lo que quizás he visualizado, ¿no? Lo que muchas veces sucede. Vi a la hija de mi vecina, con un chico y mi vecina no sabe. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? De que mi vecina se entere, ¿sí? De lo que yo le voy a contar, ¿cierto? Y de que quizás le llame la atención, qué sé yo. Ese es mi objetivo si es que yo aviso a alguien algo, ¿cierto? Y más si es que yo sé que esa persona no sabe, entonces ese será mi objetivo. Pero si yo informo mal, no llamo la atención, por ejemplo, de mi vecina, ¿lograré que ella capte la información que yo le estoy brindando? No. No, Miss. Exacto. No, Vamos que a ser todo que usted le explique, ¿no? Y que le diga cómo son, porque si no, a veces de todas maneras se entienden mal, hay algunas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? Uno, primero, el propósito es de informar. Segundo, el de entretener, de persuadir y actuar. Ahora,
Cuando nosotros decimos el hecho de informar, no es que yo informo por informar, sino que cuando yo me voy a comunicar con alguien, esa información que yo le vaya a brindar debe de ser relevante. Y yo sé que muchas veces a ustedes les ha sucedido, ¿no? Por ejemplo, dan una información que ya la otra persona conocía o ya sabía, ¿les va a tomar interés o les va a prestar atención? No. No les va a tomar interés, ¿cierto? Porque ya conoce el tema. Entonces, lo fundamental de cuando yo me comunique es que la información que yo le vaya a brindar sea nueva, sea la información que sea, pero esa información debe de ser nueva. Segundo es entretener. ¿Qué quiere decir? A ver, no quiere decir de que, ya, yo me tengo que comportar como un payaso y tengo que entretener a la otra persona para... No, es en la forma y cómo manifiestas tu información. Por eso les decía, ¿no? Que nuestra información que nosotros vayamos a brindar debe de ser relevante, interesante. ¿Para qué? Para que la otra persona le cautive el interés y sea un poco más entretenida la conversación, porque por ejemplo, si tú me comentas a mí algo que yo ya conozco, que yo ya sé, ¿qué voy a hacer? Yo no te voy a tomar interés, en cambio, cuando si tú a mí me manifiestas una información de aquello que yo no conozco, claro está que te voy a preguntar, que te voy a, no sé, a manifestar más, preguntas, voy a querer saber más, ¿cierto? ¿Qué me estás haciendo ya? Ya me entretenices. ¿Qué tal? Yo me estaba yendo, no sé, a un lugar X, pero como la información me llamó la atención, me detengo, ¿cierto? Ahora, lo segundo es persuadir, llamar la atención de la otra persona. Tanto entretener como persuadir se relacionan. Ya, lo fundamental en sí es que tu información sea relevante y al final actuar, pues, ¿no? Cuando tú manifiestas algo, claro está que para que te interpreten y te entiendan mejor, muchas veces nosotros actuamos. No nos damos cuenta, sí, pero sí estamos actuando, porque, por ejemplo, yo me enteré, no sé, las noticias, y justo mi amiga no ve las noticias, entonces le comento, oye, mira, Alejandro Toledo ya volvió al Perú, ya lo detuvieron. Entonces ella, ay, que sí, de verdad, sí, así salió en las noticias, y empiezo a contarle, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy actuando, ¿ya? Pero eso es involuntariamente, sucede en el momento. Entonces, la comunicación, para que sea eficaz, tiene 4 propósitos: informar, entretener, persuadir y actuar. Si yo cumplo con estos 4 propósitos, yo voy a tener una comunicación eficaz y satisfactoria. ¿Sí? Si yo omito cualquiera de estos, yo voy a ver, y sé que quizás ustedes lo han observado, que va a haber diferentes dificultades. ¿Sí? Dificultades en cuanto a la interpretación. Y eso muchas veces sucede mayormente, por ejemplo, durante cuando nosotros dictamos clases, ¿no? Hay niños que, o personas, o jóvenes que están jugando, que están realizando otra cosa, menos prestarte atención. Entonces, ¿qué pasa? Finalizando la clase, le consultas, ese niño, ¿me habrá podido comprender? No, Porque no tomaba No me ninguna habrá podido Atención. Exacto, pero ¿cuál? Ahí puedo observar de que quizás yo como docente esté fallando en la forma como estoy enviando el mensaje, ¿cierto? Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de que tienes que mejorar, siempre y cuando dependiendo del contexto, ¿no? Y en la vida cotidiana también, pues, ¿no? Se nota rápidamente el hecho de que alguien no le llame la atención la información que tú le estás brindando, ¿sí? Ahora, entonces ya tenemos las características y ya tenemos el propósito de la comunicación. ¿Sí? Ahora, ¿ustedes consideran de que hay un solo tipo de comunicación o hay una gran variedad? Hay varias, Miss. Hay diferentes tipos, ¿no? De cómo nosotros nos comunicamos, de cómo nosotros estamos según el espacio que compartimos, según el idioma que estamos manejando, ¿sí? El día de hoy vamos a ver los tipos de comunicación, ¿sí? El primero de todos es la comunicación lingüística. Esta seguro ya lo han escuchado o nunca lo han escuchado.
Sí, lo he escuchado. Sí, ¿verdad? Entonces, este tipo de comunicación ya es bastante usual. Sí, recuerden que cuando nosotros hablamos y decimos de comunicación lingüística o también llamada comunicación verbal, ¿sí? Es lo mismo decir comunicación lingüística o comunicación verbal. ¿Sí? Cuando a ustedes les manifiesten y les digan comunicación lingüística o comunicación verbal, es las dos únicas formas, ¿sí? Se podría decir, ¿a qué quiero llegar? De que hay muchos casos en el cual ustedes me dicen, pero profesora, usted me habló solamente de comunicación verbal. No, cuando les digo comunicación lingüística o comunicación verbal, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, es una sola manifestación. ¿Ya? Si tú te dicen, manifiéstame un ejemplo de comunicación lingüística, te están preguntando, te están manifestando, pidiendo que manifiestes una comunicación verbal. Es su segundo nombre. ¿A qué se refiere? Se refiere a cuando nosotros nos comunicamos mediante el habla o mediante la escritura. ¿Sí? Mediante el habla o la escritura. Son las dos únicas formas en las cuales yo estoy empleando la comunicación lingüística o también llamada verbal. Si yo, por ejemplo, ahorita me estoy comunicando con ustedes a través de qué? A través del habla, ¿cierto? Entonces, ¿qué estoy empleando? Estoy empleando una comunicación lingüística. Si yo tengo un familiar lejano, ¿sí? Y quiero saber de o quiero comentarle quizás algo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo me estoy comunicando con él? Con la escritura. Ahí yo estoy haciendo uso de la comunicación lingüística. Entonces, cuando ustedes les pregunten, les digan, ¿de qué manera se forma o se presenta la comunicación lingüística o la comunicación verbal? Ustedes dirán de manera escrita y de manera oral. Esas son las dos únicas formas de la comunicación lingüística. ¿Por qué? Porque es cuando empleamos los idiomas o el idioma que manejamos, ¿sí? Ahí ustedes pueden hablar quechua, pueden hablar aymara, el español, pero es en la forma como te estés comunicando. Claro está que si tú hablas quechua, netamente, te vas a comunicar con una persona que habla quechua, ¿cierto? Y también en cuanto a la escritura. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la conversación telefónica o la conversación entre el autor del libro y su lector, que es una comunicación escrita, ¿cierto? Ahí también hay comunicación, por ejemplo. No es que el lector, por ejemplo, escribió hace años antiguos y yo estoy leyendo recién la obra. ¿Pero hay comunicación o no hay comunicación? Sí hay comunicación, porque el lector que lo hizo escribió con un propósito esa historia o ese cuento que yo vaya a leer. ¿Cierto? Entonces, ahí estoy empleando una comunicación lingüística, ¿ya? Ahora, lo contrario a ello es la comunicación no lingüística. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que observan ahí en la imagen? Que yo les estoy manifestando, que yo les estoy mostrando. Es las imágenes que estoy No viendo, lingüística. Ya, pero ¿qué observan? ¿Qué observan en la imagen? que está asombrado. Gestos o expresiones. Son Gestos de admiración, mis. Gestos. exacto. Ahí lo que observamos son los gestos que están realizando las personas, ¿cierto? Estos gestos, a través de gestos, ¿yo me podré comunicar? Sí, Miss. Sí, Sí, mis. yo también me voy a poder comunicar a través de gestos sin manifestar alguna palabra. ¿Cierto? Ahí ya me estoy comunicando. Porque hay personas que también, o sea, como dice, sordo, mudo y con mímicas, ¿no? Se comunica. Exacto.
Apaguen su micro, por favor. Maestra, mi sugerencia sería que cuando vamos a hablar, levantar la manito para, o sea, poder comunicarnos, porque si hablamos todos no vamos a entender nada en realidad. Sí, está bien, sino que yo les digo, hablen nomás porque veo que solamente son 2 o 3 personas las que desean manifestar. Si ya hay gran multitud, yo sí voy a manifestar en que ordenadamente, ¿no? Lo manifiesto, pero si activan el micro, solamente sea para participar. Sí, eso es lo que estoy, bueno, estoy observando, que queremos hablar y la otra persona habla y ya no nos entendemos. Bueno, no comprendemos nada porque hablamos al mismo tiempo. Exacto. Sí, no se preocupe. Ya, muy bien. Entonces, ahora, cuando entonces nosotros que estamos observando gestos nada más. Ya no estamos observando palabras, ni mucho menos un diálogo, ¿cierto? Entonces, a este tipo de comunicación le vamos a denominar comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal, en la cual nosotros vamos a usar ¿qué cosas? Señales, signos. Ya puede ser imágenes, colores, iconos, gestos, ¿sí? Pero en la que yo ya no use ni siquiera el habla ni la escritura. Ya, a ver, entonces, por ejemplo, la no lingüística, entonces, es cuando yo no voy a usar ni el habla ni la escritura para comunicarme, ¿ya? Ahora, por ejemplo, este tipo de comunicación, ¿dónde se presenta? En el hecho de, por ejemplo, los choferes. Mayormente los choferes. ¿Por qué? Porque ellos ven señales. No en todas las curvas, en todas las esquinas está un policía o que un policía que a través del habla o de la escritura les esté manifestando sobre qué es lo que tienen que realizar, ¿cierto? Lo que normalmente que ven señales o ven iconos nada más, ¿cierto? O quizás también la comunicación entre nosotros y un semáforo. Yo sé que es un objeto, pero hay un acto comunicativo ahí. ¿Por qué? Porque a través de los colores yo puedo observar de que qué es lo que yo voy a realizar. Si voy a, por ejemplo, cruzar, voy a detenerme o voy a ver de que va a cambiar rápidamente a otro color o voy a detenerme. ¿Me comuniqué o no? ¿Hay comunicación o no hay? Sí. Rocío, sí, exacto, sí hay comunicación. Exacto, sí hay comunicación, porque si no hubiese, yo no podría interpretar o yo no podría decir qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto? ¿Qué tal en el hecho? Y también conocer el significado. Ahora, en un partido de fútbol también, el árbitro. Normalmente el árbitro, ¿qué hace? ¿Se pone a gritar durante todo el campo qué es lo que tienen que hacer ustedes? No. Cindy, levantaste la mano. O sea, sonido, necesita del silbato. Exacto, solamente el sonido. ¿Qué otra forma de comunicarme habrá? Los gestos que mueve la mano para arriba o para donde toca patear la pelota. Y si quiere expulsar a alguien del partido, por ejemplo, el árbitro se pone a gritar todo el campo, ¿tú sal diciendo? ¿O tal persona No, sal? Saca tarjeta amarilla, roja. Exacto, ahí hay comunicación a través de los colores, ¿ya? A través de los colores. Entonces, ese tipo de comunicación en la que nosotros no estemos empleando ni la escritura ni el habla, se le denomina comunicación no lingüística o también llamada comunicación no verbal. Ya no se olviden eso, por favor, porque si yo les pregunte, a ver, deme un ejemplo o dime qué es la comunicación no lingüística. Y tú me dirás, ay, profesora, pero a mí solamente me han enseñado que es comunicación no verbal. Es lo mismo, ya es otra terminología. Es su segundo nombre, mejor dicho. Es como nosotros, ¿no?
Tenemos 2 nombres, hasta a veces 3, pero esos 3 solamente hace una sola persona, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda sobre la comunicación no lingüística y la comunicación lingüística? No, profesora. Muy bien. Continuamos No. entonces. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que observan ahí en la imagen? A ver, ¿quién? A ver, tienen levantado la mano. Sandra Huaccha. Al que yo le manifieste, ¿ya? Sandra, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar? Señorita, sí, por ejemplo, en la imagen se ve que hay una señora que está, no se ve, que está como asustada, otros están como preocupados, ¿no? Y hay otros que están sonrientes. No, en la imagen que les estoy mostrando actual. Sí, sale la de no lingüística. Sandra, creo que el internet de Sandra está lento. ¿O qué imagen están observando? ¿Me podrían manifestar? Evelyn. Ahí vemos la imagen que Evelyn. como si Miss le estaría uno gritando, algo así, una voz fuerte, algo así, Miss. Ya, Evelyn. A ver, Cindy Méndez Ramos. A ver, vamos a ver si es lo de Evelyn, ¿ya? Cindy. Bueno, Cindy me parece que no me escucha. A ver, Elvis. Elvis Millón. Esto sale que Disculpe, está hablando muy fuerte el chico o la chica. Así sale la imagen. Ya. Misita, disculpe. A ver, Cindy, dime. Se ve en la imagen, misita, que la persona está agarrando en su mano su rostro. Exacto. Ahí lo que estamos observando es que una persona está sujetando su propio rostro, se está ¿qué quiere decir? Está dialogando consigo misma, ¿ya? A ese tipo de comunicación en el que nosotros dialogamos, o mejor dicho, nos hablamos a nosotros mismos, en la que no hay otra persona, se le conoce como comunicación intrapersonal, ¿ya? De interno, de nosotros. Este tipo de manifestación se va a desarrollar, ¿sí? En forma de monólogos o en forma de reflexión. Y muchas veces a nosotros nos ha sucedido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando ustedes sucede algo, tienen alguna dificultad y quizás quieren estar solos, ¿qué empiezan a hacer? A veces, muchas veces a modo de reflexión, ustedes están hablándose a sí mismos, ¿cierto? Entonces, ese tipo de comunicación se le denomina intrapersonal, cuando hablamos con nosotros mismos, cuando no hay otra persona, ¿sí? Y lo contrario a ello va a ser cuando vamos a encontrar, ya vamos a poder intercambiar nuestra información con otra persona. Mejor dicho, ya va a haber alguien quien nos esté escuchando o interpretando lo que nosotros estemos diciendo, ¿cierto? Entonces, intrapersonal, la comunicación con nosotros mismos, e interpersonal, la comunicación con otra persona, ¿sí? Con otra persona, con alguien que yo ya voy a intercambiar pensamientos o ideas. Ahora, según el espacio, vamos a tener 2 tipos de comunicación, la comunicación directa y la comunicación indirecta. Cuando yo hablo de la comunicación directa o también llamada comunicación próxima, es cuando vamos a tener, o mejor dicho, vamos a dialogar o conversar en un mismo espacio, en un mismo lugar. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, si ustedes y yo nos estaríamos encontrando personalmente en la institución, ¿qué tipo de comunicación será? Es comunicación directa.
directa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos compartiendo un mismo ambiente. Todos pertenecemos a un mismo ambiente. Lo contrario a ello va a ser la comunicación indirecta o también llamada comunicación a distancia. Lo que nosotros tenemos, ¿no? Una educación a distancia en el que sí nos estamos comunicando, ¿sí? Pero no estamos compartiendo un mismo espacio. Yo estoy, no sé, en mi casa, ustedes se encuentran en su casa, algunos en el trabajo, algunos hasta en la calle, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, es una comunicación indirecta. ¿Por qué? Porque no comparto el mismo espacio, el mismo ambiente con cada uno de ustedes. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda respecto a los tipos de comunicación que acabamos de ver? No, Miss. ¿Ninguna? No, Miss. Pregunten, ¿ah? No tengan miedo. Si tienen dudas, pregunten. Que yo estoy para absolver las dudas. No, profesora, está bien la explicación. No, Muy bien. no, tienes que entender, Miss, sí entendemos. Bueno, yo entiendo lo que usted está explicando. Muy bien, qué bueno, chicos. Muy bien, entonces, esos son los dos tipos de comunicación respecto al lugar o al espacio que compartimos. Ahora, según cómo nosotros enviemos nuestro mensaje, también va a haber tipos de comunicación, en el cual, por ejemplo, muchas veces se manifiesta o solamente va a haber una sola persona quien va a enviar el mensaje, ¿cierto? Entonces, cuando hay una sola persona quien va a enviar el mensaje, pero la otra persona a la cual envía no le va a responder, ¿cierto? No le va a responder o no le va a dar, no van a intercambiar información. Se le conoce unidireccional. ¿Ya? Unidireccional, ¿por qué? Porque el mensaje fue enviado, pero la otra persona no va a poder responder o manifestar el punto de vista, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo leo un periódico, alguien ya escribió, ¿cierto? Pero esa persona supo para quién iba a llegar esa información. No supo. No supo y tampoco le hizo partícipe, ¿cierto? Entonces es una sola persona quien envía a una gran multitud. Entonces, cuando no obtenemos respuesta, se le conoce unidireccional. Y cuando ya sí va a haber tanto un emisor como un receptor quienes van a intercambiar la información, ahí sí vamos a llamarla bidireccional, ¿ya? Bidireccional. La comunicación bidireccional es cuando va a haber ya más personas con las cuales vas a poder intercambiar ideas o pensamientos, ¿sí? Ideas o pensamientos. Ahora, según también quién o quienes te escuchen, hay un tipo de comunicación, ¿ya? Que es el de difusión. Aquí llamamos el de difusión, es que cuando vamos a tener a una sola persona quien va a enviar el mensaje, pero va a enviar el mensaje a un grupo reducido de personas. No es de que, por ejemplo, yo envío el mensaje, mi mensaje va a ser escuchado y oído para todos. No, a ello no se va a referir ello, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de la comunicación de medios o masas, ahí sí es cuando voy a ver, ¿sí? Cuando van a llegar a una gran cantidad de personas. Ya, mi mensaje va a llegar a una gran cantidad de personas. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la comunicación de difusión y de medios o masas es que de difusión solamente una persona es la que envía el mensaje a un grupo reducido, mientras que de medios o masas es cuando ya una institución va a enviar el mensaje, pero ya a un grupo mucho más constituido y más extenso. Su mensaje va a llegar a una gran cantidad de personas. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda?
No, Miss, está todo claro. Entonces, son los tipos de comunicación que nosotros muchas veces ya lo hemos empleado por si se han dado cuenta, ¿cierto? Ya lo hemos empleado, pero no hemos conocido o no hemos podido o quizás no conocíamos el nombre completo o cuál era el nombre específico de cada acto comunicativo que yo estaba desarrollando, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ya que me han comprendido, les voy a dar 2 minutos hasta a 3 máximo y me van a realizar un ejemplo, ¿sí? Y luego de ese ejemplo me van a identificar el tipo de comunicación. Por ejemplo, me dicen, profesora, ya que yo me encuentre en una charla y un ingeniero nos esté dando charla a los pobladores de mi localidad de la construcción que van a realizar. Entonces, ahí me vas a identificar. Por ejemplo, ahí hay una comunicación lingüística y yo te diré, ¿por qué? Porque están usando el habla para comunicarse, un idioma. Segundo, hay una comunicación directa también, ¿por qué? Porque ambos están compartiendo el mismo ambiente. Ahora, el otro que hemos trabajado, la comunicación unidireccional o bidireccional. ¿Qué va a ser? Bidireccional. ¿Por qué? Porque tiene emisores y receptores en los cuales van a poder intercambiar información. Ahora, será de difusión de medios o masas, solamente de difusión. ¿Por qué? Porque no se está logrando, o mejor dicho, no se está llegando a dar ese mensaje a todos, ¿ya? A todos, mejor dicho, a todo el mundo, ¿cierto? Solamente se está dando un grupo reducido. Entonces, ¿cuántos tipos de comunicación he identificado? Casi la mayoría. Ya en eso consiste, a ver, a trabajar. Miss, ¿Sí? ¿Te escucho? Miss, ¿esto lo vamos a hacer donde un papel o solo vamos a exponer? No, solamente me lo manifiestan. Sí, me lo manifiestan, pero ya tengan en su cabecita qué ejemplo es. Ya, Ya, Miss. y logren identificarlo. Ya, Miss. Yes.
Ya, creo que es suficiente tiempo, ¿verdad? A ver, empezamos con Vanessa Torres. Vanessa, ¿me escuchas? Sí, maestra. A ver, Vanessa, manifiéstame tu ejemplo y coméntame qué tipos de comunicación me has identificado en ese tu ejemplo. La que siempre utilizamos en lo que es oral, porque a través de ello manifestamos lo que es los llantos, por ejemplo, los gritos que damos a diario. Y bueno, esas son las que más utilizamos, al igual que las escritas. En las escritas damos todo aquel que, digamos, un ejemplo en lo que es en los logotipos, cartas, etcétera, como en lo que es lo lingüístico. Ya, pero ¿cuál es tu ejemplo, tu situación? El oral. No. Lo que yo les he manifestado es que me den una situación. ¿Qué es una situación? Se podría decir un acto. Por ejemplo, que tú me digas, profesora, cuando yo converso con mi amiga por el WhatsApp, por ejemplo. Ya, esa es tu situación, ese es tu caso. En base a ello, tú me identificas qué tipo de comunicación estás empleando al tú comunicarte con tu amiga por WhatsApp. ¿Me entiendes? Sí, claro. Ya, entonces, ¿cuál sería tu situación? La comunicación oral. No me estás entendiendo. A ver, para que me entiendas, a ver, un ratito. A ver, Abelino Vega Navarro. Adelino, dice. Sí, esa comunicación que hacemos siempre por el WhatsApp es cuando tú te comunicas con una persona, ¿qué vas a hacer? ¿O a dónde vas a ir? Es una comunicación indirecta. ¿Indirecta por qué? Porque te estás comunicando así por una línea telefónica. No estás, cuando es directa es cuando estás personal dentro de un local, juntos con tus amigos o tu familia. Pero aquí estás haciendo indirecta porque estás en un lugar bien lejano. Exacto, muy bien. ¿Y qué otro tipo de comunicación tú estás empleando al comunicarte ahí? ¿Lingüística o no lingüística? La lingüística apenas esta comunicación porque estamos hablando, ¿no? Cuando no es... Sí, es lingüística. Muy bien, excelente, Adelino. Entonces, esa era la forma, ¿sí? Esa era la forma en la cual nos teníamos que comunicar, mejor dicho, plantear nuestros ejemplos, ¿ya? Para los que no lo han logrado manifestar, por favor, para la siguiente clase, yo les voy a volver a preguntar, ¿sí? A ver qué situación. La situación es que me tienes que colocar un ejemplo de un acto comunicativo, ¿ya? Como lo ha hecho Adelino, que él se comunica vía telefónicamente con alguien, ¿cierto? Y de ese ejemplo que tú me das, me vas a decir, profesor, acá, si yo me comunico con, por ejemplo, conversación con mi mamá en mi casa sobre el almuerzo. Entonces, ahí en ese proceso, en ese acto comunicativo, profesora, hay lingüística, es directa, es unidireccional o bidireccional. Me vas a diferenciar lo que hemos trabajado y me vas a colocar el por qué. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? No, profesora. Bueno, me parece que ninguna. Por favor, para la siguiente clase, ¿sí? Muy bien, ha sido un gusto conocerlos y trabajar con ustedes. Espero la misma participación en la siguiente clase. Cuídense mucho.